Cordial saludo, estimado tutor y compañeros, bienvenidos al curso de Control Digital. En el presente video se van a tratar las unidades 1, 2 y 3. Las integrantes somos Tatiana Zamora y quien les habla, Astrid Pérez. Somos estudiantes de Ingeniería Electrónica de la Universidad Nacional Abierta a Distancia. Pertenecemos al curso 203041-2. Continuemos. ¿Qué es un control digital? Un control digital es una unidad digital pequeña que actúa como un sistema de control. Los controladores digitales se debe tener en cuenta el requerimiento del controlador. En los controladores digitales, la transformada de Laplace es reemplazada por la transformada Z. ¿Qué quiere decir esto? La señal de tiempo discreto en forma de una secuencia de números complejos o reales es convertida en una representación del dominio de la frecuencia compleja para que nuestro controlador digital la pueda procesar más fácilmente. Los controladores digitales son usados principalmente como una respuesta de un sistema. Controlador PID. ¿Qué traduce PID? Proporcional, integral y derivativo. ¿Qué es un controlador PID? Es un mecanismo de control simultáneo por realimentación ampliamente usado en sistemas de control industrial. Los controladores PID cuentan con un algoritmo que consiste de 3 parámetros: proporcional, integral y derivativo. El proporcional depende del error que actúa. Lo encontramos acá en el primer paso. El integral depende de los errores pasados, que es el segundo paso. Y el derivativo lo encontramos en el tercer paso, el cual su función principal es predecir los errores del futuro. La suma de estas 3 acciones son usadas para ajustar el proceso por medio de un elemento de control como la posición de una válvula o el control de una potencia para suministrar un calentador. Continuemos. En el transcurso del curso, en el desarrollo del curso, el proyecto el cual desarrollamos fue controlar un sistema de calefacción. El desarrollo de este proyecto lo encontraremos a continuación en las unidades 1, 2 y 3 que se van a explicar. Buenas tardes, mi nombre es Tatiana Zamora López, estudiante de Ingeniería Electrónica, y hoy les vengo a hablar de la fase de identificación del escenario y análisis de estabilidad de control digital acerca de nuestro proyecto del calefactor. Entonces, primero que todo, ¿qué es la identificación del escenario y el análisis de estabilidad? En esta fase, lo que haremos será identificar el modelo de ecuación matemática a trabajar partiendo del análisis realizado a la gráfica obtenida en Proteus. Y obtenida ya la ecuación matemática, lo que haremos es analizar su estabilidad. Al realizar nuestro montaje en Proteus del calefactor con los parámetros establecidos, los cuales son temperatura de ambiente de 30 grados centígrados, resistencia térmica del ambiente de 0.7, constante de tiempo de horno de 10, constante de tiempo del calefactor de 1, coeficiente de temperatura de 1 y poder de calefactor de 120, obtenemos la siguiente gráfica. Partiendo que la gráfica sigue las siguientes características: tiene forma de S y es creciente hasta alcanzar un punto de equilibrio, podemos determinar que nuestra ecuación es una ecuación de primer orden. La fórmula para nuestra ecuación de primer orden es la siguiente. Para hallar los valores de nuestra ecuación tenemos que establecer los siguientes
valores, siendo t sub 0 el tiempo en reposo de nuestra curva, y sub 0 nuestra temperatura de inicio, t sub 1 el tiempo de reacción de nuestra curva, y sub 1 nuestra temperatura alcanzada, t sub 2 el tiempo en que nuestra curva se estabiliza hasta tomar su valor máximo. Entonces aplicamos estos valores en las ecuaciones determinadas y nos generan nuestra siguiente ecuación matemática. G sub S es igual a 87.5 Euler a la menos S sobre 1 más 14S. Ya obtenida nuestra ecuación matemática, lo que hacemos es modelarla a través de MATLAB. Para modelar nuestra ecuación matemática, lo que hacemos es un script y esta ecuación matemática la transformamos o la ingresamos como una función de transferencia. Al ejecutar nuestro script nos generan la siguiente. Se observa que las dos gráficas obtenidas tanto en MATLAB como en Proteus presentan una gran similitud, lo cual determina que el análisis que le realizamos a la curva de reacción fue el correcto y nos generó la ecuación correcta. Ahora realizaremos el análisis analítico como tal a las ecuaciones obtenidas. Sabemos que la estabilidad de un sistema se puede determinar por la ubicación de los polos en el plano Z, es decir, por las raíces de la función característica, que en nuestro caso es esta. Entonces, si el valor de nuestros polos se encuentra dentro del círculo unitario, o sea, está en un rango de 0 a 1, nuestro sistema es estable. Si el polo se presenta en z igual a 1, se dice que el sistema es críticamente estable. Y si el valor se encuentra por fuera de 1, se dice que el sistema es inestable. Por ende, al obtener las raíces de la ecuación matemática mediante MATLAB, podemos determinar la estabilidad de nuestro sistema. Entonces, implementando el siguiente script en MATLAB, podemos observar que el polo obtenido es igual a 0.01114. Esto nos quiere decir que nuestro sistema es estable, ya que este valor se encuentra dentro del círculo unitario. Y el valor de los ceros es igual a menos 14, lo cual no altera la estabilidad de nuestro sistema, puesto que el valor de los ceros pueden quedar ubicados en cualquier parte del plano Z. Cordial saludo, estimado tutor y compañeros. Mi nombre es Astrid Pérez. Se continúa con el desarrollo de la etapa número 4 y yo les voy a hablar del diseño del controlador según la curva de reacción. Los objetivos para esta etapa son implementar el filtro digital mediante MATLAB, hallar el lugar geométrico de las raíces y determinar si el sistema es estable o no, diseñar e implementar un controlador PID. Bueno, lo primero que vamos a hacer es pasar nuestra función de transferencia de tiempo continuo a discreto, o sea, a términos de Z. Para esto se implementa la herramienta computacional MATLAB, que es con el que hemos venido desarrollando los ejercicios y las demás etapas. También implementamos el software Proteus, que es en el cual se trabajó la curva de reacción, por ende nos generó una ecuación matemática en términos de S. Para este proceso se implementa el siguiente código, es estas líneas de código que vemos aquí abajo, y esta sería nuestra función de transferencia. La línea de código principal sería esta que vemos acá, con el comando IO_delay. Por medio de este comando se puede aplicar la transformada Z a la función de transferencia. H igual a TF, que es transfer function, nos permite ingresar las variables. Entonces tenemos que 87.5, que es el que nos identifica acá el denominador, sobre 14 sub S más 1, que es el denominador de la función de transferencia,
y acá obtenemos esos mismos valores. Esta línea de código también nos ayuda a pasar a pasar de tiempo continuo a tiempo discreto. Y el step, finalmente obtenemos el step, el cual nos permite hacer una entrada de escalón a nuestro sistema. Entonces en la parte derecha vemos otra imagen, la cual es donde MATLAB transforma la ecuación a la transformada z. Entonces acá en esta parte de abajo se identifica que ya se tiene la función de transferencia en términos de z con un periodo de muestreo de 1 segundo. Bueno, continuamos. Otro de los objetivos es implementar el filtro digital. Entonces, ya obteniendo la función de transferencia en términos de z, se ingresan los valores al código tales como numerador y denominador. Entonces obtenemos 3.05 más 2,98, que es nuestro numerador, indicándolo en esta parte. Y el denominador sería z menos 0.9311. Entonces el denominador es z, o bueno 1, que MATLAB lo recibe como 1, menos 0.9311. En este caso, a través de x, esta x que vemos acá, es la que nos va a representar nuestro escalón unitario. Aquí está el plot, la gráfica, filtro digital y el label. MATLAB nos arroja una gráfica en el cual en la parte de abajo observamos nuestro escalón unitario, que es esta línea naranja, y esta línea punteada, que es la ecuación de transferencia, la función de transferencia, la cual se nos estabiliza en 6.5, más o menos en 20 segundos. Identificando que el sistema es estable. Bueno, hasta ahora hemos hecho 2 procedimientos para esta fase. Continuando con los siguientes objetivos, entonces nos dice que el lugar geométrico de las raíces. El comando que nos ayuda a hacer esta parte, o en esta ocasión el que utilizamos, es el rlocus, el cual se encarga de graficar las raíces y lograr las ganancias de 0 a infinito. De esta forma se estabiliza o se determina también si el sistema es estable o inestable. Para nuestro caso, por ahora vamos identificando que el sistema es estable. Entonces, de este código, MATLAB nos arroja el plano de polos y ceros, nos arroja, veámoslo acá, listo. Nos arroja el lugar de las raíces, el plano de polos y ceros y la respuesta del escalón unitario. Si nuestro sistema no fuese estable, esta línea que se observa dentro de este círculo estaría por fuera. ¿Sí? Entonces, en MATLAB nos permite que este pequeño círculo que vemos aquí se pueda variar manipulando su ganancia. En el plano de polos y ceros se ve una X y un puntico identificando que nuestro sistema sigue estando dentro de su lugar de raíces. En esta última gráfica observamos que se indica el escalón unitario y a los 9 segundos vuelve y se estabiliza el sistema. ¿Listo? Entonces, finalmente se hace la implementación de los controladores PID
Como la gráfica obtenida en Proteus, que es esta que se observa en la parte izquierda de la pantalla, fue obtenida por Proteus de la simulación del calefactor, identificamos que es igual a la planteada a continuación, o sea, esta que se ve en la parte derecha. Entonces decidimos aportar el primer método para aplicar el sintonizador del control PID. Entonces con estas 4 fases mostradas damos cumplimiento a esta etapa y a los objetivos planteados. Gracias. En esta fase de implementación del controlador y no microcontrolador, lo que haremos es, como anteriormente, hallamos el método a implementar del PID, entonces lo que haremos es obtener los valores y luego implementarlos mediante un código en lenguaje C y ese código implementarlo en la simulación de Proteus. Partiendo de la gráfica de reacción obtenida y analizada, se determina que T sub 0 es igual a 1, B sub 0 es igual a 14 y K sub 0 es igual a 87.5. Ahora, para implementar el primer método, lo que debemos hacer es hallar K sub P, que es la proporcional, T sub I, que es la integral, y T sub D, que es la parte derivativa. Entonces, realizando y sustituyendo los valores ya encontrados, tenemos que K sub P es igual a 0.192, la integral T sub I es igual a 2 y la parte derivativa T sub D es igual a 0.5. Partiendo de que ya hallamos las 3 fases del PID, ahora esos parámetros los ajustaremos mediante el método de la curva de reacción. Entonces, como vamos a implementar el PID, las ecuaciones a seguir son las siguientes: 1.2 por B sub 0 sobre K sub 0 por T sub 0. Esa para la parte proporcional. Para la parte integral tendremos la ecuación 2 por T sub 0 y para la derivativa 0.5 por T sub 0. Implementando los valores en las ecuaciones anteriores, hallamos las 3 constantes para el controlador. Entonces tenemos que A es igual a 0.192, B es igual a 0.0096 y C es igual a 0.96. Implementando esas 3 constantes en el código, como se observa acá, en el código que implementamos en el lenguaje C, de C Compiler, ese código lo implementamos en el microcontrolador PID que tenemos acá y al simular todo el montaje del circuito nos genera la siguiente gráfica. ¿Qué se puede analizar de aquella gráfica? Observamos que la curva de reacción ante las perturbaciones nos damos cuenta que cuando utilizamos la fuente de alimentación de 20 voltios en el tiempo de 0 segundos hasta 50 segundos, la curva tiene un sobreimpulso de hasta 111 grados centígrados. Pues acá tenemos 111 grados centígrados. Y se estabiliza a los 90 grados centígrados. Entonces tenemos 111 y se estabiliza a los 90. Y cuando cambiamos la fuente de alimentación a 30 voltios, en el tiempo de 50 segundos hasta 120 segundos, observamos que la curva vuelve a tener otro sobreimpulso, esta vez más pequeño, hasta 93.4 grados centígrados. Que tenemos aquí. Y luego se estabiliza. Y cuando volvemos a cambiar la fuente de alimentación, a los 120 segundos observamos que la curva tiene una depresión hasta 87.2. Es esta depresión. Y se estabiliza de nuevo en 90 grados centígrados. Las conclusiones que obtenemos durante el desarrollo de todo el semestre, el cual se basó en 3 fases,
específicas. Entonces, dentro de esas 3 fases se hallaron las siguientes conclusiones. Primero, se realizó el análisis de la curva de reacción en el calefactor arrojando en Proteus, lo cual nos generó nuestra ecuación matemática o función de transferencia. Al ingresar dicha ecuación en el software MATLAB, se rectificó que la ecuación era correcta, encontrando similitud en las 2 curvas, tanto en la que nos generó MATLAB como la que nos generó Proteus. Se logró realizar también la transformación de nuestra ecuación matemática de un estado continuo o un estado discreto. Ahí fue cuando utilizamos la transformada Z. Se implementó el filtro digital para la función de transferencia en el plano Z. Se determinó que el sistema de análisis era estable, ya que sus polos se encuentran dentro del círculo unitario, y la gráfica de respuesta en la entrada de escalón determinó una estabilidad en toda la continuidad de la gráfica. Se logró determinar el método a seguir para la implementación del controlador PID para el sistema de calefacción. Se determinó de manera exitosa cada uno de los parámetros, los cuales fueron las constantes de proporcionalidad, integral y derivativa, en la implementación del PID. Y durante todo el desarrollo del semestre, por medio de cada una de las fases, se logró determinar e implementar el controlador de un microcontrolador en nuestro sistema de calefacción. Gracias.